Bien, en el día de hoy vamos a trabajar con el último tipo de indeterminación que nos resta por conocer. Son las indeterminaciones del tipo potencial exponencial y se conocen tres. Tenemos el 0 a la 0, el infinito a la 0 y el 1 a la infinito. ¿Está? ¿Cómo vamos a levantar este tipo de indeterminación? Mediante una regla que es la que aparece indicada aquí. O sea, estas indeterminaciones son generadas por expresiones del tipo potencial exponencial, o sea, f de x a la g de x, cuando x tiende a A. Y para levantar estas indeterminaciones, lo que vamos a hacer es un e a la límite de, pasa el g de x delante y queda logaritmo de mi f de x. Si ese logaritmo de f de x cumple con los requisitos del equivalente que habíamos visto, es decir, se trata de un logaritmo de algo, con un algo tendiendo a 1, entonces podríamos reemplazar todo ese logaritmo por u menos 1. Es decir, que ustedes pueden ir de este segundo paso al tercero solo si el logaritmo que aparece aquí cumple con las condiciones del equivalente ya visto. Bien. Vayamos directamente a explicar uno de los ejercicios que están dentro de este paquete, que serían los que van del 117 en adelante. Vamos al ejercicio 119. ¿Qué plantea este ejercicio? Bien, me piden, por ejemplo, calcular límite cuando x tiende a más infinito de un x2 más 1 a la x más 2 sobre x2 más 3. Lo primero que vamos a hacer, como cualquier límite, es empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, en esta base hay una expresión polinómica de tendencia infinita. Recordemos que expresión polinómica de tendencia infinita, quien gobierna el comportamiento de esa expresión es el término de mayor grado. Ergo, te vas a fijar solamente en este x2, a ver a qué estaría tendiendo a un más infinito, y entonces toda esta base, todo este x2 más 1, tendería a más infinito. ¿Qué pasa en este exponente? Bueno, este exponente es un cociente de polinomios. Misma regla, expresión polinómica en el numerador gobierna el término de mayor grado, expresión polinómica en el denominador gobierna el término de mayor grado, así que en definitiva es como que tú tenés infinito sobre infinito, indeterminado ya de pique en ese exponente, y para levantarlo, como va a ser generado por un cociente de polinomios, término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, es decir, x sobre x2, simplificás una x de arriba con una de las dos que tenés abajo y te termina dando 1 sobre x, o sea, 1 sobre infinito, y eso es 0. Por eso, en definitiva, el exponente tiende a 0, la base tendía a infinito, y genero entonces una indeterminación de esta familia. Vamos entonces a levantar esa indeterminación. Vamos a observar que en esta expresión, en el lugar de la f, tengo un x2 más 1. Y en el lugar de la g, que es el exponente, el x más 2 sobre x2 más 3. Según la regla, hay que hacer e a la límite, pasa la g del exponente delante y acá queda el logaritmo del f. O sea que en tu caso tendrías que pasar el exponente delante, ¿sí? Y luego dejar logaritmo de la f. ¿Podré pasar al siguiente paso del artificio o de la regla? Solo si el logaritmo de u tiene un u que tiende a 1. Y fíjense en que si ustedes tienen en el lugar de la u este x2 más 1, en realidad como la x tiende a más infinito, él está tendiendo a más infinito. Entonces no cumplís con los requisitos del equivalente y te vas a tener que quedar con ese logaritmo de u. Muy bien. Vayamos entonces a analizar qué es lo que pasaba con este límite del exponente. Tenías acá un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios, lo levantaba tomando término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo,
x sobre x2, me termina dando 1 sobre x, 1 sobre infinito, todo esto tiende a 0. Y esto era el logaritmo de un más infinito que te da más infinito. Por eso este límite genera otra indeterminación que sería 0 por infinito. ¿Cómo se levantaban las indeterminaciones 0 por infinito? Bueno, habíamos visto que esas indeterminaciones se levantaban haciendo un cambio de variable. Pero cuando uno hace esos cambios de variable en este tipo de indeterminación, la nueva variable que habitualmente representamos por z tiene que quedar tendiendo a más infinito. Y como en este caso la variable original, que es x, ya está tendiendo al más infinito, en realidad el cambio de variable aquí no tendría mucho sentido porque sería cambiar una letra por otra. La x que ya tendía a más infinito por la z que debe tender al más infinito también. Entonces acá en realidad el cambio de variable no tiene sentido. Van a ver que en realidad esos cambios de variable cuando es x tendiendo a más infinito no van a tener mucha utilidad. ¿Cómo levanto entonces la indeterminación en este caso, donde el cambio de variable no tiene mucho sentido? Bueno, hay un pequeño truco que en realidad no es más que un reordenamiento de la escritura de la expresión, que establece que ustedes pueden dejar la parte de la indeterminación que tiende a infinito quieta donde está y pasar a escribir en el denominador de mi denominador la parte que tendía a 0. Al hacerlo, se genera generalmente una indeterminación del tipo infinito sobre infinito y terminan por levantarla aplicando órdenes. Así que veamos qué sucede en nuestro ejercicio. Aquí teníamos e a la límite, con el límite que daba el 0 por infinito. Recuerden que este factor es el que tendía a 0 y el logaritmo de x2 más 1 es el que tendía a infinito. Así que según lo que enuncia esta propiedad que está arriba, dejo la parte que tiende a infinito, es decir, el logaritmo, quieto donde está, y al denominador de mi denominador, recuerden que siempre ustedes pueden imaginar que toda esta expresión llevaba un 1 debajo de denominador, toda la expresión llevaba un 1, entonces al denominador de ese denominador 1 pueden pasar la parte que tiende a 0. ¿Qué gano? Que ahora era infinito sobre, y ahora es 1 sobre 0 que te daba infinito. Entonces te quedaba infinito sobre infinito. Cuando lo vas a levantar por órdenes, el de arriba era un infinito logarítmico y el de abajo, que tiene estos 3 pisos, digamos así como están viendo, era generado por cocientes de polinomios, así que era un infinito potencial. Recuerden en aquella secuencia de infinitos que el infinito logarítmico es el de menor orden, ergo es el que demora más para llegar al infinito. Por lo tanto, en algún momento el de abajo ya se hizo infinito cuando el de arriba aún va rumbo al infinito. O sea que en algún momento el de arriba todavía es un número cuando el de abajo es infinito. Entonces un número sobre infinito da 0. Y por eso te queda e a la 0 y el resultado es 1. Bien, veamos ahora el ejercicio 120. ¿Está? En el ejercicio 120 tengo que calcular este límite. Así que como siempre voy a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. En este caso la tendencia es 0. Era un límite lateral, en realidad, te ibas a arrimar después al 0 por derecha. Bien, entonces acá te queda 3 por 0, 0, sobre 1, todo esto da 0, es 0 más 1, 1, o sea que la base de esta potencial exponencial es 1, y acá arriba es 1 sobre 0, infinito. Por lo tanto, tengo un 1 a la infinito indeterminado, es una indeterminación que pertenece a esta familia de potenciales exponenciales. Así que voy a poder pensar en levantar la indeterminación a través de esta regla. ¿Tá? Fíjense que f es la función que ocupa el lugar de la base y g la función que tengas en el lugar del exponente.
Así que si yo vuelvo al ejercicio, esto está en el lugar de la F y todo esto está en el lugar del G. Para levantar la indeterminación hago E a la límite cuando X tiende a 0 más, pasa la G delante, por eso queda el 1 sobre X acá, y se multiplica por el logaritmo de F. Bien, ahora acá queda el logaritmo de un algo. Esto sería logaritmo de un U. Veamos si este U cumple con los requisitos como para aplicar el equivalente. Entonces, cuando la X tiende a 0, acá te quedaba 0 sobre 1 era 0, 0 más 1, 1. ¿Tá? Y entonces vos tenías logaritmo de un U con un U que tiende a 1. Es decir, cumplo con los requisitos del equivalente. Y entonces, en lugar de escribir ese logaritmo de U, puedo cambiar por mi U menos 1. Así que acá tengo E a la límite cuando X tiende a 0 más de 1 sobre X y todo este logaritmo de U se cambia por U menos 1. Fíjense en que los 1 se cancelan, me va quedando límite cuando X tiende a 0 por derecha, tenés 1 sobre X y te quedó 3X sobre 1 más X. Se van a cancelar estas X, una X que multiplica arriba con una que lo hace abajo, me va a quedar esto, voy a volver a cambiar X por el valor de la tendencia y te va a quedar 3 sobre 1, 3. Límite de una constante es la constante y entonces en definitiva te quedó E a la 3, que es un número. Ustedes, corre por ustedes hacer después la interpretación geométrica, como siempre. Bien, vamos a un ejercicio más, 124. Me piden calcular el límite cuando X tiende a E por derecha del logaritmo de X a la E sobre X menos 3. Observen que tienen incógnita en la base, incógnita en el exponente. Es una expresión de las que conozco como potencial exponencial. ¿Tá? Incógnita en la base, incógnita en el exponente. Muy bien, vamos a empezar por cambiar X por el valor de la tendencia. Entonces en este caso sería el logaritmo de E, 1. 1 en la base. Y en el exponente, acá te da 0. Cuando una parte de la expresión se anula y tú estás trabajando con un límite lateral, voy a poder analizar si esto es en realidad un 0 más o si es un 0 menos. Para eso tú sacás del ejercicio solo este pedacito que se hacía 0, al que vos querés determinar si es un 0 más o si es un 0 menos. Lo saqué. Le estudié su signo, y entonces, si yo me estaba arrimando al E por derecha, veo que es un 0 más, y acá lo puse. Entonces era un número sobre 0 da infinito, más E sobre 0 más infinito. Y en definitiva tenías un 1 a la infinito que sería indeterminado. Muy bien. Volvamos entonces a nuestra expresión. Hay que levantar esta indeterminación entonces por la regla que vimos al inicio, donde en el lugar de la f hay un logaritmo de x y en el lugar de la g todo este cociente. ¿Tá? Entonces hay que hacer e a la límite cuando x tiende a e por derecha, pasa el g delante y te queda el logaritmo de mi f. Ahora vamos a ver si podemos seguir un paso más. Y eso se da solo si tengo un logaritmo de u con un u que tiende a lo que indica el equivalente. Entonces fíjense en que si esto fuera el logaritmo de un u, tu u sería el logaritmo de x. ¿A qué está tendiendo? Cuando la x tiende a e, logaritmo de e tiende a 1. Entonces vuelvo a cumplir con los requisitos del equivalente. Y esto me dice que en lugar de escribir logaritmo de u, cambie este logaritmo de logaritmo, este logaritmo de u, por u menos 1.
Ahora, esto si yo cambio la X por el valor de la tendencia, me sigue dando indeterminado. Entonces voy a mirar con cuidado la expresión y me voy a encontrar con que este 1 que aparece aquí, perfectamente lo puedo cambiar por logaritmo neperiano de E. ¿Qué gano cambiando este 1 por logaritmo neperiano de E? Que acá te pasan a quedar la resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Ambos son logaritmos neperianos, por ende tienen base E. Si recuerdo las propiedades de logaritmo, resta de logaritmos que tienen la misma base se reemplaza por un solo logaritmo que conserva la misma base y divide los logarimandos. Luego, acá vuelvo a ver un logaritmo de un U. Y si esto es lo que tengo en el lugar de la U, ¿a qué está tendiendo? A 1, porque la X tendía a E. E sobre E, 1. Entonces, vuelvo a poder aplicar el equivalente nuevamente, porque tengo logaritmo de un U y ese U tendiendo a 1. Entonces, en lugar de escribir logaritmo de U, escribo U menos 1. Y fíjense en cómo me deshice de todos los logaritmos que aparecían en la expresión. Siguiente paso, dentro de este paréntesis recto voy a reducir a común denominador. Común denominador entre E y 1, que está acá abajo, es E. Entonces es E dividido E, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba. Viene un menos. E dividido 1 es E. Multiplico por E lo que está arriba. Ahora, un E que multiplica arriba se va con un E que multiplica abajo, y un X menos C de arriba con un X menos C de abajo, y entonces acá dejaste nada, un 1. Límite del 1 da 1, y entonces el resultado final es E a la 1, o sea, E. Interpretación geométrica. No se olviden que todo esto venía de un ejercicio en el que la X se arrima al E por derecha. El E que vale 2,718. Entonces, cuando yo me arrimo a la E por derecha, voy hacia el E por derecha, en el eje de la sí, el resultado es E. Entonces, no sé si me arrimo por arriba o por abajo. Sí sé que vengo por el lado derecho. Bueno, y un último más, trigonométrico, para que le pierdan miedo un poco a las trigonométricas, donde me piden calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha del coseno de x a la 1 sobre x2. Empezamos como siempre cambiando x por el valor de la tendencia. Entonces te va a quedar coseno de 0, 1. 1 sobre 0, infinito. Así que te queda 1 a la infinito, y eso era indeterminado. Fíjense que tienen esto en el lugar de la F y todo esto en el lugar de la G. Así que según la regla que ya hemos venido trabajando, se hace E a la límite cuando x tiende a 0 por derecha, se pasa la G para adelante multiplicada por el logaritmo de F. ¿Podré aplicar en este logaritmo el equivalente? Bueno, si esto es lo que está en el lugar de la U, ¿a qué está tendiendo? Y cuando la X tiende a 0, coseno de 0 es 1. Entonces, tengo un U tendiendo a 1. Así que si cumplo con las condiciones del equivalente, en lugar de ese logaritmo de U, escribiré U menos 1. Pero ¿qué sucede? Si ustedes se remiten a la tabla de equivalentes que habíamos estado trabajando, por ahí encuentran un equivalente que involucra el coseno, que dice lo siguiente: 1 menos coseno de U cuando U tiende a 0 es equivalente a 1/2 de U cuadrado. Bien, si yo miro lo que tengo y miro la nube del equivalente, primero ante todo, acá los signos están cambiados con respecto a esto que está acá. Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es, digamos, volver a este ejercicio, y para cambiar los signos de un paréntesis, ¿se acuerdan que lo que hacen es el artificio de sacar de factor común un menos 1?
de acá adentro voy a sacar un -1 de factor común. Entonces, dentro del paréntesis te quedan todos los términos con signo contrario, o sea, el coseno negativo y el 1 positivo. Coseno negativo, 1 positivo. Y ahora sí, esto es 1 menos coseno de un u, con una u que estaría tendiendo a 0. Entonces cumplo con esto, y ese 1 menos coseno se cambia por 1/2 de u a la 2. O sea, en lugar de esto que está aquí, pongo 1/2 del u, que era x, a la 2. Y ahora un x2 que multiplica abajo se va con 1 que lo hacía arriba, te queda -1 arriba, 2 abajo, o sea que sería e a la -1/2. Y si yo recuerdo la propiedad de las potencias, que dice que cuando tengo a la -n es 1 sobre a a la n, ¿tá? Exponente negativo es 1 sobre lo mismo con exponente positivo, y a su vez recuerdo, y es esto que está acá, cómo pasar de la notación de raíz a la potencia, cuando ustedes tienen un exponente fraccionario, viene de la notación de una raíz, entonces puedo ir de acá a la notación de raíz y este sería el resultado final. ¿Tá? Por supuesto que ustedes pueden hacer la interpretación geométrica en todos, ¿tá? Y con eso quedarían visto las indeterminaciones del tipo potencial exponencial. Hay que ser muy cuidadosos, empiezan con ese primer artificio que vimos acá arriba, remarcado, y hay que ver, en principio vas a hacer el pasaje de aquí a acá, hay que ver si puedo continuar un paso más, pero solo lo puedo hacer si ese logaritmo de u cumple con los requisitos del equivalente. ¿Tá? Y a veces empiezo a aplicar todo eso y pueden ir surgiendo otros tipos de indeterminación, como el 0 por infinito, que, bueno, ustedes tendrán las herramientas ya vistas para irlo levantando. Bueno, por esta clase dejamos entonces aquí